El anime comienza narrando que hace 30 años ocurrió un milagro en el Océano Pacífico, ya que de la nada misma apareció un nuevo continente repleto de nuevas plantas y seres vivos, el cual fue nombrado Makmel. Por lo tanto, los humanos, siendo tan avariciosos y curiosos como de costumbre, decidieron enviar un gran ejército a investigar el lugar. A continuación observamos a un grupo de guerreros que aparentan estar bien preparados para enfrentar a las bestias de Makmel. Sin embargo, unos minutos después nuestro protagonista llamado Inyo los encuentra totalmente inconscientes tras ser derrotados, debido a que a diferencia de ellos, él forma parte de un grupo de personas llamada Anglers que conocen Makmel como la palma de su mano y gracias a esto está consciente de los peligros del continente. Además, por causa de su reputación, nuestro chico y su compañera llamada Zero trabajan de manera privada realizando rescates en Makmel. Posteriormente vemos que tras despertarse un día en su cuartel general, ellos recibieron la visita de Chris, un niño que llegó suplicando ayuda para salvar a su hermano. Y aunque en una primera instancia Inyo se negó a ayudarlo porque solamente trabaja cobrando una tarifa muy alta que claramente un niño no puede pagar. Luego de escuchar la historia sobre cómo los padres de Chris decidieron viajar al nuevo continente con la intención de encontrar una cura para la grave enfermedad de su pequeño, aceptó brindar su ayuda. Debido a que también Chris le reveló que después de que su familia se marcha a Makmel, el único que regresó con vida fue su hermano, quien atormentado por la culpa de haber provocado la muerte de sus padres, dedicó toda su vida a entrenar para algún día volver a Makmel y conseguir la lágrima de Epona que su hermano necesita para sanarse. Por lo que ahora que su hermano nunca regresó del continente, nuestro chico le propone a Chris que lo acompañe a salvarlo, ya que además de salvar a su hermano, podrán conseguir las valiosas lágrimas de Epona. Unas horas más tarde observamos que sin ánimos de perder el tiempo, Inyo se llevó a Chris hasta Makmel, en donde deben viajar a caballo porque el continente rechaza todos los objetos que provengan del exterior. Por otra parte, Zero desde su base se dispone a controlar el dron que ayudará al prota en su misión. Mientras tanto, Inyo interroga al niño y descubre que tras curar la enfermedad que debilita su cuerpo, él sueña con convertirse en un Lacter, que son personas que tienen habilidades para luchar, lo que claramente lo dejó muy sorprendido. Horas después y tras un largo rato caminando, Inyo comprueba gracias al dron de Zero que el hermano de Chris aún sigue vivo. Debido a esto, le informa la situación al niño, quien rápidamente se emociona por la noticia. Sin embargo, antes de que pueda llevarlo con su hermano, nuestro chico tiene que encargarse de unas cuantas aves prince que los acechan. Pero para sorpresa de Chris, mientras Inyo lucha contra las bestias, su hermano se acercó sin saberlo hasta su posición, por lo que, sin dudarlo ni un segundo, Chris decidió marcharse junto a él, ya que hace tiempo no se veían, aunque tras unos minutos con él, se llevó una grandísima decepción, al descubrir que su hermano estuvo cultivando la Epona recolectando cadáveres de humanos, entre ellos los de sus padres. Solo que antes de que Chris pudiera reaccionar, su hermano asesino lo atacó por la espalda. Seguidamente, el hermano del chico débil se percató de que su muerte fue muy necesaria para obtener el fruto de la Epona, pero tras recogerlo, fue sorprendido por Inyo, quien rápidamente le aplica primeros auxilios al niño con la ayuda de Zero, aunque eso no fue suficiente, porque Chris ya había recibido demasiado daño, lo que lo llevó a reunirse con sus padres en el más allá. Ante esta situación, Inyo, furioso con el idiota frente a él, se lanza hacia el rostro de su enemigo y lo destruye de un puñetazo. Pero el idiota, al percibir que si no hace algo va a morir, se comió el fruto de Epona, con la intención de obtener grandes habilidades y una mayor fuerza, pero rápidamente descubrió que ni eso sería suficiente, debido a que nuestro chico es un Lacter, lo que significa que posee unas excepcionales habilidades y gran fuerza, con la cual lo destruyó de un solo golpe. Finalmente podemos ver cómo Inyo y el dron de Zero abandonan Makmel tras colocar una tumba en honor a Chris. Varios días después observamos que una joven de cabello rubio y grandes chichotas, llamada Emilia, se acercó a la oficina de nuestros chicos, debido a que vino en busca de ayuda para que salven a cierta persona. Al llegar fue guiada por Zero hasta donde se encontraba Inyo, quien tras descubrir que quiere que salve a su padre, le pregunta en qué laboratorio se encontraba. Emilia le revela que su padre es el jefe del departamento de investigación biológica de la estrella polar. Al oírla, Inyo sorprendido le pregunta cómo puede ser que una empresa tan importante no tenga su propio equipo de rescate, pero ella le cuenta que sí existe dicho equipo, solo que su padre le indicó que si algo le pasaba tenía que buscarlo a él. Ante esta situación, Inyo le dice que si quiere que arriesgue su vida por la de su padre, tendrá que pagar una jugosa recompensa. Ella, asombrada, le confiesa que no esperaba dicha respuesta. Debido a esto, el prota se niega a realizar el trabajo. Sin embargo, luego de escucharla llorar por la posibilidad de que su padre muera y que además le haya suplicado nombrándolo como Shuin, quien al parecer fue el maestro del prota, nuestro chico, tras aclarar que él no es Shuin, decidió aceptar su encargo, aunque dejando bien en claro que solo lo hará porque es un trabajo simple que puede hacer rápidamente. A continuación podemos ver que Emilia llevó al prota ante las autoridades de la empresa de su padre
padre, allí antes de partir hacia Macmel, lo presentó como su hermano menor, debido a que no podía llevar a un forastero a investigar lo que sucedió en el laboratorio. Por otro lado, en el laboratorio de investigación biológica de la Estrella Polar, observamos al padre de Emilia muy preocupado, ya que a través de las cámaras de vigilancia está viendo cómo los soldados encargados de protegerlos fueron aniquilados por los monstruos que rodean el edificio. Mientras tanto, Emilia e Inio son informados sobre las 30 bestias que atacan el laboratorio, las cuales son conocidas como Killbear, una especie de osos mutantes que se alimentan de minerales calientes y que son muy fuertes cuando se enfadan. De pronto, nuestro chico interrumpe la charla informativa al escuchar que el equipo de rescate está muy confiado en que serán más fuertes que las bestias, por lo que Inio les advierte que quizás solo un tercio de los presentes van a regresar con vida, aunque ellos, entre risas, le aseguran que no tiene de qué preocuparse, porque se van a encargar que más de un tercio sobrevivan. Sus palabras no hicieron muy feliz a nuestro chico, quien, un poco molesto con ellos, solo los dejó regocijarse pensando que son más fuertes de lo que realmente son. Unos minutos después, el helicóptero de rescate llegó hasta la ubicación del laboratorio, y rápidamente, por orden del comandante, comenzaron a atacar a los Killbear. Sin embargo, mientras lo hacían, Inio, un poco extrañado por la situación, le consulta al comandante por qué los Killbear están atacando el laboratorio, aunque él le responde que es debido a que solo son violentos, lo que claramente no dejó muy conforme al prota, quien sospecha que algo le estaban ocultando. Posteriormente vemos como el equipo de rescate del laboratorio acabó con una gran cantidad de Killbears, pero de repente, cuando todo era alegría, Inio le enseña al comandante del equipo el gran Skillgargon que se acerca a su posición, lo que lo dejó totalmente en shock, y más aún cuando unos segundos después rocas gigantes caen sobre el campo de batalla alrededor del laboratorio. Ante esta situación, el comandante decide dejar caer una poderosa bomba, la cual estaba guardando para una situación de emergencia, solo que consciente de su poder de destrucción, ordena la retirada de su equipo y que abandonen el laboratorio. Pero Inio, negándose a fracasar en su misión, recogió a Emilia y luego ambos se lanzaron del helicóptero de rescate, ya que gracias al dron de Zero podrán descender sin sufrir ningún daño. Seguidamente, tanto Inio como Emilia caen sobre la gran bomba que el comandante dejó caer y que nunca explotó, porque utilizando las habilidades del prota planean activarla, aunque para sorpresa de Emilia, tras conseguirlo, Inio le permite elegir quién morirá, debido a que no está seguro que el laboratorio de su padre esté investigando algo bueno. Pero sin que ella comprenda qué sucede, el prota decide colocarse en lo alto del Skillgargon y exigirles a los investigadores que liberen a los rehenes que tienen en sus instalaciones si es que quieren salvarse. El padre de Emilia, al oírlo y ver que lleva el sombrero de Shuin, aceptó sus condiciones sin dudar. Por lo tanto, Inio se dispone a llamar la atención del Skillgargon para llevarlo hacia una trampa donde Emilia pueda disparar el misil sin que se lo espere. Posteriormente vemos que tras descubrir los verdaderos planes de la empresa para la que trabaja el padre de Emilia, nuestro chico optó por destruir su helicóptero especial que les permite viajar a Macmel y además darle una gran paliza al comandante idiota que dirigía todo. Unos días después, Inio y Zero se encontraban viendo un programa de subastas donde un hombre muy rico compró un ave exótica de Macmel por 1.000 millones de ESK. El prota, sorprendido, le consulta a su compañera quién sería tan idiota como para pagar tanto dinero por un ave, pero tras decirlo, Zero lo regaña debido a que repentinamente dicha persona se presentó en su cuartel. Seguidamente, el millonario llamado Daesan les cuenta que es director de una compañía de seguros, que además posee muchos otros negocios bajo su mando, aunque luego le revela que ha venido ante ellos porque necesita que encuentre a sus amigos, los cuales se perdieron en la zona 45 de Macmel. Inio, al escucharlo, le dice que entonces lo más probable es que hayan sido envenenados, y él apenado le responde que sí, pero también le asegura que hace 30 años, cuando sus amigos se perdieron, no había tanta información sobre el nuevo continente como ahora, ya que ellos fueron los primeros inmigrantes en el lugar, cuando incluso el mundo sabía poco sobre Macmel, por lo que el vínculo entre los inmigrantes era realmente fuerte, lo cual no fue la excepción con sus amigos Stua y Stein, quienes luego de realizar una antigua práctica conocida como Kodoku, en la que hacen luchar entre sí a dos insectos venenosos hasta que solo uno sobreviva, acabaron siendo envenenados, lo que provocó que él, muy asustado, decidiera huir dejándolos atrás y sin contarle a nadie. Finalmente, Daesan les dice que el proyecto de inmigración a Macmel fracasó, lo que a su vez lo llevó a separarse de la familia de sus amigos, pero aún así nunca se olvidó de ellos, y debido a esto fue que compró el extravagante pájaro con la intención de ayudar a Stua y Stein, porque según los rumores, el ave que compró puede curar cualquier tipo de veneno. Inio, fiel a su estilo un tanto frío, le dice que lo más seguro es que sus amigos ya están muertos, aunque si quiere visitar el lugar donde los abandonó, le costará unos 100.000 ESK que lo lleve hasta allí para que pueda hacer las paces. Posteriormente, tras un largo viaje donde no sucedió nada interesante, nuestro chico y su
su cliente llegaron a una cueva natural que se encuentra justo en la zona donde Dae-san abandonó a sus amigos. Al ingresar, el millonario encontró la antigua vasija donde colocaron los bichos venenosos junto a sus compañeros, y esto le trajo recuerdos del fatídico momento donde Stuo y Stein fueron envenenados. Por lo tanto, muy enojado, destruyó la vasija quejándose de por qué le tuvo que proponer a sus amigos ese estúpido juego. Sin embargo, de pronto Inio le revela que tiene una gran noticia, y es que sus amigos siguen vivos, solo que no como los conoce. A continuación, un inmenso monstruo que posee el rostro de Stuo se presentó ante ellos. Debido a esto, Dae-san intenta comunicarse con él, aunque mientras lo intentaba, otro monstruo gigante con el rostro de Stein llegó al lugar, lo cual provocó gran felicidad en Dae-san, quien no se imaginaba que en realidad ellos estaban luchando entre sí, por lo que sin dudarlo se dispone a utilizar la paloma de 7 colores que compró para ayudarlos, pero antes de conseguirlo fue atacado por sus antiguos amigos. Debido a esto, Inio tuvo que intervenir y se dispuso a terminar con ellos. Dae-san al percatarse consigue detenerlo, lo cual provocó que Stuo y Stein logren incapacitar al prota. Aunque gracias a esto el millonario descubrió que sus amigos pueden entenderlo, por lo tanto rápidamente le pide al prota que lo ayude para que sus amigos beban la sangre del ave que trajo, pero Inio le advierte que si lo hacen, ellos van a morir, debido a que no existe una forma de revertir su transformación. Ante esta situación, Dae-san decide abandonar por segunda vez a sus amigos, quienes al parecer se encuentran en paz, aun siendo unos monstruos. Por esta razón se despide de ellos y elige regresar junto al prota a la ciudad, donde anunció que abrirá una fábrica de pudines con la cual recaudará fondos para preservar el medio ambiente de Macmel y ayudar a las familias que hayan perdido algún ser querido en dicho lugar. Al otro día, tanto Inio como Zero deciden dar un paseo por la zona comercial de la ciudad, y mientras disfrutaban los dulces que habían comprado, escucharon algo que llamó su atención. Seguidamente, al acercarse hacia donde había reunida una gran multitud de personas, conocieron a una mujer llamada Verena Stellaria, quien es considerada milagrosa, lo cual le permitió hacerse famosa. Mientras tanto, Verena les cuenta a todos sus seguidores que después de 8 expediciones a Macmel, decidió realizar un nuevo viaje hacia allí, con la intención de salvar a tantos niños como sea posible. Inio al verla percibe que algo extraño sucede, por eso mismo no está seguro de que Verena sea una persona buena como todos creen, ya que según su experiencia, ella no es milagrosa, sino que es una María sangrienta. No sabemos a qué se refiere con esto, pero supongo que más adelante lo averiguaremos. Más tarde, tras regresar a casa, Zero, interesada en la mujer que conocieron, se dispone a buscar más información sobre ella en la web. De esta manera descubrió que desde su primera expedición, Verena donó todas sus ganancias a distintos orfanatos porque solo trabaja para salvar a los niños, por lo que piensa que Verena sí es una buena persona, aunque al recordar las palabras del prota, se pregunta a qué se refería cuando dijo que ella era una María sangrienta. Debido a esto, al día siguiente Zero envió a su dron hasta uno de los orfanatos de Verena, aunque mientras espiaba lo que sucedía intentando no ser descubierta, de pronto vio como al parecer Verena se percató de su presencia. Por otro lado, Inio descubre que Zero estaba investigando a Verena. Ante esta situación, recuerda el momento en que vio por primera vez a dicha mujer, cuando su maestro Shuin la salvó de ser devorada por un monstruo, y como también esa noche descubrió que ella realmente era un error del diablo. Unas horas más tarde vemos como una gran multitud de personas le exigen a Inio que vaya a salvar a Verena, aunque nuestro chico claramente se niega, porque si ella es tan milagrosa como dicen, podrá salvarse por sí sola. Sin embargo, mientras él continuaba negándose a salvarla, Zero intervino y le suplicó que encuentre a Verena, porque según lo que vio, los niños la necesitan. Aún así, Inio se negó nuevamente. Debido a esto, Zero, lejos de querer quedarse de brazos cruzados, le dijo a todas las personas del lugar que ella se encargará de hacer algo, solo que tienen que darle tiempo. Y gracias a esto, Inio, tras oírla tan decidida, decidió viajar hasta Macmel durante la noche. Al llegar, tuvo que enfrentarse a un grupo de bestias muy poderosas y a su líder, quien le puso las cosas más difíciles de lo que nuestro chico esperaba. Aún así, Inio se las arregló para derrotarlo. Seguidamente, nuestro chico fue tras Verena, solo que al encontrarla tanto él como Zero vieron la verdadera identidad de la mujer milagrosa, la cual estaba alimentándose del monstruo que había derrotado. Aunque al percatarse de su presencia, ella fingió que solo estaba buscando un órgano interno que puede venderse a un alto precio. De pronto, un gigantesco grupo de monstruos iguales al que Verena había asesinado los rodearon. Debido a esto, ella, motivada por su sed de sangre, se dispone a cazarlos a todos, mientras que Zero y el prota optan por no continuar interviniendo en el lugar, por lo que al día siguiente descubrimos que la ciudad se hizo eco de la muerte de la milagrosa Verena Stellaria, lo que a su vez provocó mucha conmoción en aquellos que la veneraban. A continuación observamos cómo días después un tipo calvo llamado Dendem se encuentra a punto de morir en Macmel. Debido a esto nos confiesa que no está dispuesto a aceptar que llegó su hora de morir, por lo tanto nos cuenta su historia de cómo llegó hasta aquí, y
Y tras una historia poco interesante, descubrimos que es un conocido del prota, quien antes de llegar a Macmel era el dueño de una tienda que Inio visitaba frecuentemente junto a Zero. Sin embargo, después de que en reiteradas ocasiones nuestro chico lo estafara al comprar sus artículos, decidió abandonar su sueño de ser un mercader y se dispuso a ser millonario. Para ello necesitaba visitar Macmel y conseguir un gran tesoro. Pero todo eso no salió como esperaba, ya que ahora está a punto de morir a manos de un monstruo gigante. Aunque para su sorpresa, cuando estaba resignado a aceptar su muerte, fue salvado por Inio, quien derrotó con facilidad al monstruo que lo acechaba. Eso le causó una inmensa felicidad, porque aunque en su interior odiaba a nuestro chico, poco a poco empezaba a considerarlo su amigo. Varios días después, Inio y Zero estaban viendo un programa de televisión sobre gatitos. Zero, completamente emocionada, le dice a su amo que deberían comprar uno, pero el prota se niega rotundamente, porque no le gustan las mascotas y mucho menos los gatos. Zero no se lo cree y lo llama mentiroso, porque en su gorra tiene una placa con forma de gato o algo similar. Inio, al escucharla, le responde que no son gatos y reafirma que no comprarán una mascota. Finalmente Zero acepta que no podrá tener un gato, pero aún así quiere saber por qué esas placas en su gorra son tan importantes. En ese momento Inio, algo nostálgico, recuerda su infancia y los días en los que compartía tiempo con Shui, quien en ese entonces llevaba una gorra similar a la que él usa ahora. Seguidamente vemos como Inio se quejaba con su maestro porque pasaba demasiado tiempo en silencio. Shui, al escucharlo, le reveló que solo estaba pensando en cómo sería tener una familia. El prota, asombrado, le pregunta si alguna vez tuvo una, a lo que Shui le responde que sí, pero que ya no están en este mundo. No pudo protegerlos, porque aunque él era el más fuerte de todos, también era el más idiota. Sus palabras dejan completamente sorprendido a Inio, quien no puede creer lo que acaba de escuchar. Finalmente, su maestro le suplica que además de convertirse en el más fuerte, también se vuelva el más inteligente. Días después, mientras entrenaba y recorría Macmel, Inio encontró un pequeño monstruo y decidió convertirlo en su mascota. Lo llamó Toto. Pasó un tiempo con él y en honor a su compañero tuvo la idea de crear una placa en su rostro para nunca olvidarlo. Pero al no ser capaz de manipular bien su cuchillo, Shui tuvo que encargarse de fabricarlas. Esas mismas placas que hasta el día de hoy Inio lleva en su gorra. Ese mismo día su maestro le obsequió su propia gorra a cambio de quedarse con una de las placas como recuerdo. De vuelta al presente, Zero, fascinada con la historia, finalmente entiende por qué esas placas son tan importantes para su amo. Fueron creadas por su maestro. Aún así, todavía quiere saber qué pasó con Toto. Inio le cuenta que cierto día, mientras paseaba con su mascota, encontraron a un cazador que había sido tan idiota que cayó en su propia trampa. Fiel a su estilo, el prota estaba decidido a ayudarlo, pero no sin antes darle una charla moral sobre el daño que le hacía a los animales de Macmel. Sin embargo, al perder de vista a Toto por un instante, su mascota lamió la sangre del cazador y cambió. De la nada se transformó en una terrible bestia gigante sedienta de sangre. Inio intentó detenerlo, pero no hubo manera de hacerlo regresar a la normalidad. No tuvo otra opción, tuvo que matarlo. Zero, apenada, no sabe qué decir. Finalmente, el prota le explica que en Macmel, si no matas, acabas muerto. Por eso le suplica que le dé más tiempo para olvidar a su mascota antes de que ella insista en comprar una nueva. Pero, de repente, su conversación es interrumpida por una pequeña clienta que, entre lágrimas, le suplica ayuda porque su mascota, Ruka, ha desaparecido. Esta situación deja en shock al prota, quien en lugar de entristecerse, siente felicidad, porque ahora tiene la oportunidad de ayudar a que una niña encuentre a su querida mascota. A continuación nos dirigimos junto a Emilia Ujo, quien vuelve a trabajar con la empresa Estrella Polar, que está preparando una nueva incursión a Macmel a bordo de su nave especial, la Sky Whale Kite. Sin embargo, mientras sobrevolaban al Distrito 2, donde se encuentra el llamado Octágono Mágico, fueron atacados desde tierra por un grupo de monstruos ranas, liderados por una criatura extraña y tenebrosa con habilidades especiales, la cual lanzó un feroz ataque contra la nave. Al día siguiente, tras enterarse de lo ocurrido, el padre de Emilia no tuvo más opción que buscar a nuestro prota para contratarlo y enviar a alguien de confianza a rescatar a su hija. Cuando Inio se entera de que Emilia está perdida en el Octágono Mágico, le deja claro que la recompensa por salvar tendrá que ser el doble que la última vez. Después de todos, ellos no saben nada de Macmel, pero él sigue yendo de todas formas. El padre de Emilia, al escuchar su exigencia, le confiesa que cada vez se parece más a Shui, pero apenas menciona a su maestro, Inio se molesta y le sube el precio al triple. Mientras tanto, Emilia, tras su aterrizaje forzoso, decide investigar los alrededores del accidente y descubre un enorme cementerio de aviones, además de la extraña criatura que los atacó. Al darse cuenta del peligro, regresa rápidamente a la nave, donde el comandante le informa que un equipo de rescate viene en camino. Pero, en lugar de alegrarse, Emilia se preocupa aún más. Sabe perfectamente lo que va a pasar, y tenía razón. Segundos después, las naves del equipo de rescate son atacadas, al igual que el Sky Whale Kite. Mientras tanto, Zero, tras observar lo ocurrido, le confirma a Inio que todo esto es obra
obra de Erin, un misterioso ser con habilidades especiales. Por su parte, el comandante de la nave de Emilia le explica que la causa de todo es en efecto un Erin, un nativo de Macmel, y le suplica que se ponga a salvo, pero Emilia ignora sus órdenes y sale corriendo. No solo quiere encontrar al Erin, sino también evitar que sus hombres armados le disparen y lo hagan enfurecer aún más. Lo que tenía que pasar, pasó. A pesar de sus advertencias, los soldados abren fuego contra el Erin y son aniquilados en cuestión de segundos. Mientras tanto, Zero le informa a Inio que ahora él se ha convertido en el objetivo del Erin, así que sin perder el tiempo recoge al padre de Emilia y salta del helicóptero. Gracias a esto, el Dr. Ojo finalmente se reúne con su hija, mientras que nuestro prota se dispone a enfrentar al Erin. En cuanto se ven, el Erin lo ataca sin dudar. Es en ese momento que Inio descubre que en realidad es un Lacter. Los dos se divierten combatiendo, hasta que Inio decide terminar la pelea y demuestra al Erin su verdadero poder. Finalmente, tras ser derrotado por una bola gigante de malvaviscos, el Erin, feliz por descubrir un nuevo alimento, le dice a Inio que solo quiere vivir en paz junto a sus monstruos. Nuestro prota le promete que nadie volverá a molestarlo, pero también les deja una advertencia a los de Estrella Polar. Si regresan, además del Erin, también tendrán que enfrentarse a él. Días después podemos observar cómo Inio y el dron de Zero están recolectando un poco de comida, debido a que habían malgastado todo su dinero. Pero de repente encuentran un hongo medusa, los cuales son mortales en caso de ingerirlos. Por lo tanto, Inio le advierte a su compañera de los peligros de dicho hongo, y luego decide tomar un descanso. Sin embargo, ella insiste en que aún no consiguieron nada que satisfaga su apetito, por eso mismo quiere que continúen buscando. Solo que al hacerlo encontraron un pueblo en ruinas y totalmente ante esta situación, se disponen a investigar el lugar. Aunque mientras lo hacían descubrimos que el prota fue capturado por un nativo del lugar, quien muy enojado le pregunta qué hace en este lugar. Claramente nuestro chico de manera inocente le asegura que solo vino a buscar un poco de comida, lo que significa que no quiere hacerle daño ni a él ni al lugar. Pero el anciano, empuñando su arma y preparándose para disparar, no confía en su respuesta, o al menos eso parecía, porque cuando Inio pensaba que las cosas se pondrían feas, el anciano se dispuso a liberarlo. Seguidamente, sin decir ni una palabra, le exigió que se marche de su hogar. Debido a esto, Inio continúa recolectando comida junto a Zero como si nada, aunque ambos estaban molestos por la actitud grosera del tipo de antes, y en segundos después descubrimos que no siempre fue así, porque tiempo atrás era una persona feliz que atendía la cafetería del pueblo junto a su hija. Por otro lado, durante el atardecer, Inio y Zero creían haber encontrado la fuente ideal de comida, solo que antes de poder cazar al monstruo Chocuyo, fueron sorprendidos por otro monstruo gigante extremadamente raro de ver. Sin embargo, en lugar de desanimarse, algo llamó su atención, y es un cementerio en medio del bosque. Ante esta situación se disponen a investigar, solo que tras acercarse a una de las lápidas, fueron atacados por el anciano de antes, el cual, realizando 2 disparos de advertencia, le recuerda al prota que le dijo que se marcharía de la zona, por lo que sin decir nada, nuestro chico decidió seguir su camino sin mirar atrás, pero cree que en realidad el anciano solo está protegiendo algo muy preciado. Mientras tanto, vemos que en otra parte el anciano se enfrenta al monstruo que raramente sube a la superficie, y que antes le robó la comida a nuestros chicos. Pero antes de ver su enfrentamiento, descubrimos que dicho monstruo fue el responsable de la destrucción del pueblo del anciano, y de la muerte de su hija llamada Aiza. A continuación nos dirigimos con nuestros chicos, quienes desde lo alto observan atentamente el enfrentamiento del anciano y el monstruo. Zero, al ver que el anciano está en problemas, le suplica al prota que lo salve, aunque él se niega porque eso es lo que desea el anciano. Aunque por más que no tenía intención de intervenir, a último momento aprovechó la distracción del anciano para ayudarlo sin que nadie se diera cuenta. Finalmente, unas horas después, el anciano regresa a su cafetería y allí se encuentra con Inio, quien le confiesa que lo estaba esperando para probar su café. El anciano, sorprendido, decide mantener su silencio, solo que al observar que nuestro chico le obsequió el recuerdo que perdió de su hija durante el combate, le pide que se quede a tomar un café. Varios días después podemos observar a Zero muy preocupada porque soñó con que el prota contrataba a una nueva empleada sexy que satisfaga todas sus necesidades. Ante esta situación, nada más despertarse decide que llegó el día de convertirse en una mujer, para que nadie le robe su lugar junto a Inio. Por lo tanto, más tarde vemos que Zero intenta encontrar un lugar adecuado para comprar sus nuevos accesorios de señora adulta. Sin embargo, descubre que tanto la ropa como dichos accesorios son demasiados caros. Pero cuando creía que jamás podría convertirse en una mujer adulta, fue sorprendida por Emilia, la cual por casualidad pasaba por ese lugar. Seguidamente, ambas deciden ingresar a la tienda de ropa donde Zero vio un atuendo que le gustaba, aunque tras probarse varios tipos de estilos, no consiguieron algo que sea adecuado para nuestra chica, por lo que Zero comienza a desanimarse, pero de repente, nada más salir de la tienda, se encontraron con Daysam, quien, agradecido por la ayuda que ella le brindó hace tiempo,
tiempo, decide invitarlas a comer. Durante la comida, Dyson descubre que Zero tiene la intención de convertirse en una mujer adulta. Por esa razón, le indica que él se encargará de que lo consiga. Sin embargo, tras un paso fallido por el estilista personal de Dyson, tanto él como Zero y Emilia concluyeron que antes de encontrar un peinado adecuado para Zero, tienen que conseguir hacerla crecer un poco. Por esa razón, visitan la tienda de Dendem, quien sorprendentemente les cuenta que existe una fruta de Macmel que posee la habilidad de hacer crecer a quien la consuma. Zero, al escucharlo, le exige que los acompañe a Macmel, o de lo contrario, hará explotar una granada en su tienda. Posteriormente observamos que gracias a la riqueza de Dyson, lograron llegar fácilmente a Macmel en uno de sus helicópteros, y tras varias horas de viaje por el nuevo continente, finalmente llegaron al tan ansiado árbol que Zero necesitaba. Aún así, antes de consumir la fruta, Zero decide que antes debe probarla Dendem, el cual al comerla piensa que no tuvo ningún efecto en su cuerpo, hasta que de pronto se da cuenta que se está transformando en un gigante. Por lo tanto, el resto concluye en que no es lo que necesita, y tras esperar a que Dendem vuelva a la normalidad, se dirigieron al siguiente lugar de su lista, y de esta manera, luego de varios intentos donde no consiguieron los resultados que deseaban, comienzan a desanimarse. A continuación, mientras planeaban su siguiente paso, fueron emboscados por un monstruo gigante, el cual estaba decidido a comérselos. Sin embargo, antes de que eso suceda, Inyo llegó al lugar junto al Dr. Ojo y le salvó la vida, aunque eso fue momentáneo, ya que el monstruo se negaba a perder su comida, por lo que como las cosas comenzaban a complicarse, Zero y sus amigos decidieron obligar a Dendem a comerse los distintos frutos que habían recolectado con la intención de transformarlo en una distracción, y gracias a esto le permitieron a Inyo obtener una oportunidad para derrotar al monstruo gigante. Posteriormente vemos que tras unos días desde su última misión, nuestro chico se dedica a recorrer Macmel esperando encontrar un nuevo trabajo. De repente se encuentra en su camino a Ruber, un tipo que dedica su vida a investigar la fauna de Macmel con el objetivo de descubrir la mayor cantidad de nuevas especies. Y luego de hablar un poco con él, nuestro chico descubre que Ruber es realmente un apasionado por la fauna del nuevo continente, debido a que conoce la mayoría de seres que los rodean y habitan en el lugar. Unos minutos después, ambos llegan al árbol que protege a los polluelos de Pikencore, un tipo de ave especial que solo vive en Macmel. Sin embargo, mientras Ruber alimentaba a los polluelos abandonados, se percató de la presencia de un extraño ser que no había visto antes. Por esa razón, se dispone a perseguirlo. Pero Inyo, consciente del peligro, le ordena a Zero que lo detenga, debido a que es una planta monstruo que lanza gas alucinógeno, y después él mismo se encargó de ahuyentarlo. Más tarde, aprovechando un momento de tranquilidad junto al lago, Inyo le cuenta a su nuevo amigo que si hubiera inhalado el gas alucinógeno, habría visto sus peores pesadillas. Él, apenado, le confiesa que eso no habría sido nada bueno, porque últimamente le han sucedido muchas cosas dolorosas. Entre ellas se dio cuenta de que poco a poco las criaturas de Macmel han estado muriendo por causas no naturales en todo el continente. Luego, muy preocupado, le revela que han muerto crucificados, o porque rellenaron sus bocas con piedras, o por ser desmembradas. Por otro lado, podemos ver que quizás los culpables de las muertes que afligen a Ruber son dos idiotas llamados DJC y Baby Fat, quienes intentan ganar seguidores en sus redes sociales con el sufrimiento de los seres de Macmel. Seguidamente observamos que dichos idiotas hallaron la zona favorita de Ruber, donde se encuentran los polluelos abandonados, y como era de esperarse, eso no es nada bueno, ya que la primera idea que se le ocurre a DJC fue quemar todo el árbol con la intención de crear un video viral. Mientras tanto, Ruber se despedía de Inyo y Zero, aunque antes de que ellos se marchen, ven como el árbol de los polluelos de Ruber se está incendiando, por lo que sin dudarlo se dirigieron a toda velocidad hasta esa zona, aunque al llegar solo encontraron las cenizas del destrozo que los idiotas de antes provocaron. Inyo, nada más ver la escena, le asegura a Ruber que fue un incendio causado por alguna persona. Debido a esto, él se enfureció mucho porque quiere saber quiénes son los culpables. Ante esta situación, el prota le solicita a Zero que investigue el área, y tras unos minutos sobrevolando el lugar, identificó a los malvados que suben videos a la web. El prota, al oírla, le consulta a Ruber qué piensa hacer con los culpables, a lo que él, sin decir nada, se da prisa en recoger su cuchillo de caza, ya que quiere ir a por ellos. A continuación observamos que al encontrarlos, tanto DJC como Baby Fat no se muestran para nada arrepentidos, e incluso deciden quemar a otro animal ante los ojos de Ruber, quien no puede creer lo que está sucediendo. Por lo tanto, cegado por su ira, se lanza sobre DJC con la intención de matarlo si no se disculpa por todo el daño que provocó. Sin embargo, antes de que Ruber cometa una locura, el prota lo interrumpió para enseñarle que el basilic de sudor de aceite está bien. Después le indica a Baby Fat que ahora tendrá que comerlo, porque por algo decidió que le iba a prender fuego, o de lo contrario, él mismo se lo meterá en la boca. Baby Fat, al percatarse de que él no está bromeando, decide salir corriendo
lo más rápido que puede y abandonar a su amigo. Mientras tanto, Rubber se dispone a terminar con lo que empezó, solo que nuevamente Inio lo detienen para informarle que debe marcharse porque se acerca un gran monstruo desde la dirección hacia donde salió corriendo uno de los idiotas. Pero antes de partir, le enseña a pagar a DJC por los daños cometidos. Para ello, lo dejó atado a una roca, y tras alejarse un poco, ven desde lejos como Zero guió a la planta monstruo que lanza gas alucinógeno hacia DJC, quien suplica por piedad. Finalmente, Inio y Zero deciden regresar a casa luego de despedirse de su nuevo amigo, el cual antes de que se vayan, se disculpó con el prota por dejarse llevar por la ira y casi matar a una persona, aunque Inio le aseguró que si lo hacía no tenía nada de malo, porque se lo merecía. Al día siguiente vemos a Zero despertar muy preocupada nuevamente por una pesadilla relacionada a su pasado. Sin embargo, tras comenzar su día, lo que más llamó su atención es que Inio ya se había levantado muy temprano, algo que usualmente no suele suceder porque a él le gusta dormir mucho. Por lo tanto, un poco confundida le consulta que se debe a su presencia tan pronto por la mañana. Nuestro chico con una gran sonrisa le responde que en ocasiones los seres humanos suelen despertar muy temprano. Además, le asegura que hay algo que debe hacer. Esta respuesta nos dejó muy conforme a Zero, quien rápidamente decidió reunir a sus amigos para hablar sobre ese asunto durante el desayuno. Pero en dicha reunión los hombres del grupo le dicen que todo lo que Inio hizo en la mañana apunta en que en realidad tiene algo muy especial que hacer, y es encontrarse con una chica de golf. Emilia al oírlo se queja de que son unos tipos despreciables, ya que no cree que el prota sea ese tipo de hombre. Mientras tanto, Zero, sin comprender a qué se refieren, les revela que recordó que en el calendario del prota había algo escrito, y tras enseñarle lo que recuerda haber visto, el Dr. Joe le dice que quizás el asunto especial está relacionado con Shui. Ella, asombrada, cree que podría tener razón, ya que cuando conoció a Inio, su maestro ya no estaba a su lado. El Dr. Joe, interesado en dicha historia, le consulta cómo se conocieron, y Zero, muy apenada, antes de contarle, recuerda la primera vez que vio al prota, cuando era una prisionera de un tipo despreciable llamado Barton. Por otro lado, sin que ellos lo supieran, desde la mesa cercana un extraño está grabando toda su conversación para transmitirla justamente al tipo que tenía prisionera Zero, quien al localizar a su prisionera número 0, decide enviar a sus hombres a por ella. Mientras tanto, en Macmel, Inio visita la antigua casa donde vivía junto a Shui, debido a que tiene que encargarse de realizar el aseo de la misma. Al hacerlo, recuerda las últimas palabras de su maestro, quien le confesó que deseaba volver al mundo humano, lo que significa que quizás nunca se vuelvan a ver. Debido a esto, le pidió que cumpla con su promesa de proteger a Zero por siempre si es que se la encontraba en su camino. Unas horas más tarde vemos que justamente Zero regresó a su guarida muy emocionada porque ya extrañaba al prota. Sin embargo, al ingresar se quedó atónita al ver que quien esperaba era el anciano que una vez la tuvo secuestrada, el cual, regocijándose por haberla hallado, le recuerda que él es su verdadero amo. Además, le indica que desde ahora tendrá que regresar a su prisión de investigaciones, porque de lo contrario, todos sus amigos serán dañados, comenzando por Dendem, a quien vemos un poco nervioso porque un sujeto extraño ingresó a su tienda. Zero, muy preocupada por su amigo, le exige a Barton que se detenga o jamás lo perdonará, pero él, con una sonrisa maléfica en el rostro, le indica que se acabó su tiempo para decidir. Seguidamente observamos que el sujeto extraño en la tienda de Dendem provocó una gran explosión, la cual destruyó todo a su alrededor, por lo que Barton le enseña a Zero que si no decide regresar con él y ser su mascota, todos sus amigos sufrirán el mismo destino. Debido a esto, ella acabó aceptando sus exigencias. Mientras tanto, vemos que Inio regresó a la ciudad y al ingresar a su oficina, se encontró con la terrible noticia de que el tipo que experimentó mucho tiempo con Zero volvió a sus vidas, ya que desea vengarse de él. Posteriormente, mientras escucha hablar al anciano, puede ver cómo sus amigos son atacados por los súbditos del tipo, lo que provocó una gran ira en su interior, más aún al ver que Zero está siendo tratada como un animal nuevamente. De pronto, tras oír que Barton lo citó al lugar donde le robó todo la última vez que se vieron, Inio se quedó en shock al percatarse de que uno de los súbditos del anciano se encuentra ahora detrás de él y listo para explotar dentro de su oficina. A continuación podemos observar unas imágenes del pasado de Zero, en donde descubrimos que el objetivo final de Barton era desarrollar sus poderes como Lacter, a través del sufrimiento y la desesperación, para luego poder usarlos como propios. Por otro lado, Zero se encuentra muy triste deseando volver junto a su amo, debido a que está preocupada por él, ya que no sabe si sobrevivió a la explosión provocada por Barton. De repente los guardias del lugar le traen su comida, y esto le permite darse cuenta de que puede mirar afuera de su celda a través del lugar por donde le entregaron la comida. Pero al hacerlo, se encontró con una triste realidad, y es que el lugar está repleto de otros prisioneros, entre ellos un niño llamado número 6, quien también era prisionero en la época en que Inio la salvó. Ella le consulta si él también es un Lacter, y el apenado le responde que ya no, porque después de haber conseguido escapar, luego de un tiempo, Barton lo encontró y le quitó sus poderes.
por lo que Zero le asegura que pronto su sufrimiento cesará debido a que su amo vendrá a salvarlos, aunque él entre risas le dice que eso no será posible. Unos segundos después, los súbditos de Barton llegaron al lugar para llevarse al número 6 y al resto de prisioneros en su celda. Posteriormente observamos que todos fueron llevados para que Barton les coloque un tipo de monstruo especial que explota cuando él ordena. Mientras tanto, a las afueras de las instalaciones descubrimos que tras salir con vida, Inio se dispone a ingresar para salvar a su querida compañera. Sin embargo, dentro de las instalaciones, Barton decidió destruir la esperanza de Zero. Le enseña una grabación en donde supuestamente Inio muere, lo cual provocó un profundo dolor en ella, quien entre lágrimas recuerda los momentos junto a su amo. Por otra parte, nuestro prota se enfrenta a los prisioneros de Barton después de haber conseguido infiltrarse en el lugar fácilmente, aunque sin saberlo cayó en la trampa del anciano malvado, quien luego de hacer explotar a varios prisioneros cerca del prota, entre ellos número 6, consiguió debilitarlo. Ante esta situación, decidió presentarse ante Inio en persona para regocijarse de haber obtenido la victoria, pero el prota, lejos de preocuparse por sus heridas, solo le exige que le diga dónde se encuentra Zero, aunque como Barton no quiere responderle, se lanza por él. Sin embargo, el tipo malvado aprovecha esta oportunidad para herir a nuestro chico con su espada y confesarle que jamás podrá prevalecer ante él, porque consiguió convertirse algo más poderoso que un Lacter, ya que ahora es un Raptor. Básicamente, un Raptor sería alguien capaz de absorber el poder de los Lacters. En este caso, sus víctimas fueron todos prisioneros con los que experimentó. Aún así, Barton le revela que por más que reunió a 58 personas para robarle sus poderes, considera que todavía no logró superarlo, o al menos eso piensa. Por esa razón desea probar sus poderes ante él. Nuestro chico claramente aceptó su propuesta porque está seguro de que Barton no podrá hacerle frente. Sin embargo, cuando ambos se disponían a luchar, el anciano, creyendo que está en desventaja, decide explotar uno de los collares de sus prisioneros, el cual se encontraba junto al prota. Seguidamente, aprovechando su actual ventaja, Barton creó un bate de béisbol con la intención de torturar a Inio el mayor tiempo posible. Pero al cegarse con su sed de venganza, nunca se percató de que el prota tenía un plan, y debido a esto, cuando dio uno de sus golpes, Inio logró crear una granada, la cual lanzó hacia el vidrio que mantenía aislada a Zero, quien al escuchar la voz de su amo, comienza a llorar de felicidad porque él sigue con vida. Mientras tanto, el prota, con la poca fuerza que le queda, le pide a Zero que recuerde la primera vez que se vieron. Barton, cansado de la insolencia de Inio, decide utilizar su espada para golpearlo y dejarlo inconsciente. Zero, por su parte, comienza a recordar cómo en la primera reunión con Inio, luego de que él la salvara, recibió su nombre actual, y además una persona a la cual admirar. Por otro lado, Barton le dice al prota que si acepta arrodillarse ante él y suplicar por su vida, liberará a Zero, quien a lo lejos, cuando escucha eso, le pide a nuestro prota que no lo haga. Pero Inio, con el único objetivo de proteger a Zero como se lo prometió a su maestro, se dispone a cumplir con las exigencias de Barton. Sin embargo, antes de que el tipo malo acabe con la vida de su amo, Zero comienza a desatar su verdadero poder y gracias a esto consigue liberarse del collar de Barton. Ante esta situación, Inio decide que llegó el momento de luchar y así acabó fácilmente con el anciano. Seguidamente, Zero utilizó su dron para llevarlo ante ella, debido a que quería disculparse con el prota por haberle causado tantos problemas. Aunque Inio le asegura que no tiene de qué disculparse. Además, le indica que lo mejor es que ahora se marchen, ya que tiene mucha hambre. Solo que de repente su plan fue interrumpido por Barton, el cual, cansado de ser humillado, consume una fruta extraña y de esta manera consiguió aumentar su poder a un nivel monstruoso. El prota, viendo que su enemigo ahora es un monstruo, le pide a Zero que se ponga a salvo, ya que él se encargará de todo. A continuación podemos observar cómo por más que Inio es fuerte, cada vez que ataca a su enemigo, este se regenera. Por lo que con la ayuda de su compañera decide guiarlo hacia el techo del lugar, donde planea cortar en trozos a su enemigo. Sin embargo, por más que consiguió escapar a través de la ventilación del lugar, Barton no está dispuesto a rendirse, y rápidamente fue tras él. Debido a esto, Inio decide materializar un ataque gigantesco, el cual utilizó para destruir toda la isla junto a su enemigo. Finalmente, nuestros chicos regresan a la ciudad y allí descubrieron que todos sus amigos se encuentran sanos y salvos, porque al igual que ellos, no son personas comunes. Como siempre, si quieren que siga con este anime, me dejan un buen like, un comentario, y apenas se estrene el capítulo, haré todo lo humanamente posible para traerlo aquí al canal. Aquí en pantalla te estaré dejando la siguiente parte, así que ve a verla. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.